Ofrecemos los mejores productos de iluminación a los mejores Ofrecemos la precios. mejor Si compra ahora LED a recibirá los una mejores increíble precios. oferta. Si nos da De su acuerdo, correo, ofrecemos un nosotros descuento podemos- del 15%. Sí, con una caja especial así y un es. expositor. Lo Sí, redirigiré como el con de la nuestro imagen de servicio regalo, técnico. claro. Sí, Sí. lo que realmente importa es que nuestros clientes estén contentos. Sí, así es. Sí, si solo nos da su firma, nosotros nos encargaremos de la entrega. Eso es correcto, sí. Demonios. No. No estoy hablando de usted. Disculpe. Lo siento. Sí, buenas tardes. Me llamo Dimitri. Soy un gerente de ventas. Ofrecemos la mejor tecnología LED a los mejores precios. Buenas tardes. Quiero 7 rosas, por favor. Ah. Hola, Olga. Qué sorpresa. Ya nos saludamos. ¿La directora general se divierte vendiendo flores? ¿Te gustan las rosas? ¿Dijiste 7? Sí, 7. ¿Desde cuándo compras tan pocas flores? Me atrapaste. Trabajo temporalmente como gerente de ventas. Vendo equipos LED a pequeños mayoristas. Esto también es temporal. Creo que es bueno que trabajes aquí. ¿Por qué? Hoy es el cumpleaños de Mila. Y no sé qué regalarle. ¿Sabes qué le interesa? No sé. Ah, sí, claro que sí. La cocina. Dale una sartén. Cuanto más pesada, mejor. Es un buen regalo. Eso es muy gracioso, Olga. Muy gracioso. Gracias. Espera. Increíble. Toma. Gracias. Daria me llamó. A mí también. Está muy preocupada por lo que pasó en el aeropuerto. Ella me dijo que yo era un tonto, que podría haberla llamado o avisarle, que se iba a comportar. Nuestra hija es muy responsable. ¿Viste lo emocionada que estaba cuando pensó que habíamos vuelto? Pues muchas personas de su edad tienen padres divorciados, casi todos. Toma. Espero que a Mila le guste su regalo. Adiós y muchas gracias. Adiós. Yakov, ¿qué es esto? Fue Olga, está haciendo un curso de cocina. ¿Podemos tener la tarea de Olga y lo que comemos por separado? No, mamá, eso sería irrespetuoso. Cielos, eres demasiado bueno con ella, no te merece. ¿Comiste esto? Sí. ¿Cómo? Está bien, mamá, sobreviví. Mamá, no lo tires, eso sería grosero. Como tú digas. Buenas tardes, señora Dora. Buenas tardes, Olga. Me alegra tener a alguien que cuide de Yakov cuando no estoy en casa. ¿Está bien? ¿Ya me voy? No se enoje, por favor. Es solo que Yakov ya me dice mamá también. Olga, solo ocurrió una vez y fue en un sueño. Cenamos juntos, hice frijoles y berenjenas al estilo tailandés. No, gracias. Yakov, recuerda que el botiquín tiene antiácidos. Supongo que la cena romántica se cancela porque a tu mamá no le gustó mi comida tailandesa. Olga, ¿qué te parece si vamos a pasear? Yakov, ¿sabes montar en bicicleta? ¿No? Déjame enseñarte. ¿Hablas en serio? ¿Ese es tu fetiche? ¿Hombres en bicicletas? No, mi fetiche es un hombre con un violín. No. La verdad es que te molesta mi peso, admítelo. Solo creo que necesitas ejercicio. Olga, el esfuerzo físico que hago ya es agotador. Creí que lo entendías. Lo sé.
Lo sé, amor. Voy a llamarlo Richard. Genial. ¿Cómo lo sabías? ¿Qué cosa? Bueno, que voy a necesitar juguetes pronto. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué tienes miedo? Incluso escribí en mi perfil que quiero hijos. ¿Pero cuál perfil? Bueno, en el sitio de citas. Ah, claro, lo olvidé. ¿Estás segura ¿De qué? de que estás embarazada? Bueno, eso espero. Pero de todas formas, tú siéntate y acostúmbrate a ser padre. Voy por el pastel. Hola, Hola. ¿me recuerdas? Claro que sí. ¿Puedo hablar contigo? Sí, claro. Aunque justo ahora estoy trabajando. Siéntate, por favor. Aquí está su café. Gracias. Eres un Fyodorov. ¿Por qué trabajas en un café? Bueno, quizás me equivoqué de carrera. Lo respeto. Entonces ganas tu propio dinero. Siendo honesto, es solo mi segundo día. Mi papá me regañó tanto que decidí no hacer nada en vacaciones. Cuando tenía tu edad, trabajaba 20 horas al día. Tengo que estar a su altura. Sí, tienes muy mala suerte. Por cierto, ¿cómo me encontraste? Magia. No, te estaba siguiendo. Eso sí que es aterrador. Sí, ahora tráeme un café. Muy bien. ¿Con un brownie? Con 2. Hmm. Y no tardes demasiado. Señor Dimitri, está despedido. Pero, ¿y eso por qué? Regalaste demasiada mercancía en una semana. Tanta materia prima perdida debería demandarte. Pero los incentivos a los clientes, los regalos, el apoyo en el área de ventas son prácticas habituales, son casi leyes de la economía. Somos una empresa pequeña. Usted y sus leyes de la economía pueden irse al demonio. De acuerdo. Adiós. Escucha, Olga. Estás despedida. ¿Por qué? Vendiste a la mascota de mi tienda, el oso, el de la buena suerte. Tenía una etiqueta con el precio. ¿Cómo iba a saber que no podía venderlo? Aquí vendemos flores, solo flores. ¿Ahora vamos a vender todas mis cosas? Vende también mis zapatos. Aún no les he quitado la etiqueta. Disculpe. Ahora, tú eres la mascota. Vamos, trabaja. Hola. Hola. Nos hemos estado viendo mucho. Sí, llevé el auto al taller. Decidí reajustar el interior. Está demasiado oscuro. Yo también camino para no molestar a mi casera. Mi auto cuesta mucho más que su banco. ¿Por qué sales tan temprano del trabajo? Están fumigando. ¿Y tú? Yo superé el plan de ventas. Me dejaron ir antes. ¿Qué tal el regalo? ¿Le gustó a Mila? Bueno, está encantada. Es como si lo supiera. ¿Qué cosa? Que tendrá un bebé. ¿De verdad? ¿Sí? ¿Te lo imaginas? Es increíble. Sabes, tengo prisa. Debo irme. De acuerdo. Adiós.
Bueno, la construcción de la casa está en espera. Pero no sabes lo feliz que estoy de que Dimitri ya no trabaje codo a codo con su ex. Me quita un peso de encima y siempre llega a casa temprano. Dime, ¿qué te compró de cumpleaños? ¿Champú? No, te lo voy a enseñar. Es gigante. Su nombre es Richard. Creo que sé dónde compró a Richard. ¿En serio? ¿Dónde? Creo que en la floristería donde conocí a Olga. ¿Recuerdas que te hablé de ella? Bueno, tal vez me equivoqué. Hay más de un oso como ese. Hola, Olga. Hola, señora Dora. Hoy llegaste temprano. Dejé mi trabajo. Me despidieron realmente. ¿En serio? Aunque tal vez eso es algo bueno. ¿Qué clase de trabajo puede ser para ti vender flores? Me alegra que piense eso. Permítame, yo termino de limpiar ahora. Tengo mucho tiempo libre. Siento que me estás echando, Olga. ¿Qué está diciendo, señora Dora? Quiero preguntarte algo. Dígame. ¿Por qué no le das un bebé a Yakov? Entiendo, es indecente preguntar esto, pero soy su madre. Tengo derecho a saberlo. Viven juntos hace un año. ¿Estás bien de salud? No hay nada malo con mi salud. Es que Yakov no está listo todavía. Yakov nunca estará listo. Tienes que tomar el asunto en tus manos. ¿Lo amas? Sí lo amas, Olga. Dale un bebé, ¿entendiste? Hola. Hola. ¿Usted tenía un oso en venta? No estaba a la venta. Era una mascota. ¿Dónde está? Lo compraron. Una de mis empleadas lo vendió. De ser por ella, habría vendido la tienda. ¿Ella se llamaba Olga? ¿Quién te lo dijo? Sí, fue increíble, amigo. Bien, iré la próxima vez. Hola. Hola. Hola, ¿puedo hablar contigo un momento? Hola, sí, claro. Tu esposa y mi esposo están saliendo. ¿Qué dices? Lo que oíste. Bueno, mi esposa y tu esposo estaban casados. Creo que es normal que hablen de vez en cuando. Tienen una hija en común, pero no hay nada de malo en eso. ¿Qué pasa si... si hacen más que hablar? ¿Qué quieres decir? De acuerdo. ¿No puedes sentirlo? Es como si hubiera una especie de conexión entre ellos. No, no lo siento. Confío en mi esposa. Pero yo no confío en ella. En mi opinión, ella solo intenta robarme a Dimitri. ¿Y por qué no tomó tu apellido? Porque... ¿Sabes cuántos documentos hay que cambiar? No tiene tu apellido porque quiere seguir siendo la esposa de Dimitri. Oye, Mila, no entiendo. ¿Qué es lo que quieres? Pensé que ibas a proponer algo. Por ejemplo, tener una aventura conmigo. Para que tu esposa se pusiera celosa y dejara a Dimitri. ¿Otra vez? No, gracias. Ya fuiste mi esposa. Es suficiente. Entiendo. Perdona. Pensé que ibas a ayudarme. Mila,
Mi esposa no arruinará tu matrimonio. Déjala en paz. No conoces a tu esposa. Nos vemos otra vez. ¿Se te corrió el maquillaje? Déjame llevarte a casa, por favor. Gracias, pero prefiero caminar. Te acompañaré a la salida. De acuerdo, pero no preguntes nada. No sé qué hacer. Siento que Olga no es la indicada, y Mila sí lo es, pero no puedo hacer nada. Y sé que no puedo interferir. La que fue mi mejor amiga y la que me aconsejó toda mi vida. Se casó conmigo y se divorció sin que yo pudiera enterarme que todo fue parte del plan de mi querida hermana. ¿Te casaste? Pero, ¿por qué te sorprende tanto? Bueno, pensé que me estabas cortejando. Te estoy cortejando. No te preocupes. Ahora estoy divorciado y vivo con mi hermana. Bien, ¿cómo lo hizo? ¿De verdad tú quieres que te la presente? Está bien. No estás embarazada. ¿Cómo que no? ¿No lo estás? Solo escribe que sí. ¿Por qué lo haría? Por mí. Así Dimitri la olvidará. Sabes, no voy a escribir nada. Tienes que ser honesta. Solo inténtalo de nuevo. Después vas a agradecérmelo. Eres una mala hermana. Tu hermana mayor. ¡Diablos! Entonces él solo se quedó viendo con la boca abierta. Ya llegamos. Aquí es donde vivo. ¿Rentas una habitación? Sí. Bueno, yo no. Mis padres me ayudan. ¿Y puedo pasar? No. Aún no nos conocemos tan bien. Bien, me limitaré a cantarte una serenata. ¿Cuál es tu ventana? Misha, ¿puedo pedirte un pequeño favor? Puedes pedirme lo que quieras. ¿Podrías decirle a tu padre que le devuelva a los míos su trabajo? ¿Esto es en serio? Sí. Entiende, es mi culpa que los despidieran. Yo perdí la cabeza por un segundo. Cometí un grave error. ¿Solo me buscaste para pedirme que hiciera eso? Sí. Bueno, soy un tonto. Misha, déjame explicarte. No. Hablaré con mi padre. Y le voy a dar un ultimátum: o le devuelve a tus padres sus empleos o dejaré de estudiar y me voy al ejército. Eso es, iré al ejército. Lo principal, Dora, es que la persona no se dé cuenta de que está siendo manipulada. La persona debe tener la impresión de que todo sucede por su propia voluntad. Esa es la clave del éxito. ¿Sabes algo, hermana? Si sigues celebrando cada éxito a este ritmo, tu presión arterial subirá hasta el cielo. ¿Y cómo sabré si el plan tuvo éxito? ¿Cómo sabes si están en la casa de campo? Paciencia. Solo ten paciencia. Rosa. ¿Qué sucede? Solo es jarabe para la tos. Román, ve a dar un paseo. Vamos, vándalo.
La vida, Dora, pondrá cada cosa en su sitio. Una vez, una persona vino a mi agencia de viajes, pidió un viaje a Egipto, pero entonces vio un folleto sobre Madagascar. Y se olvidó de Egipto. Se fue a Madagascar absolutamente feliz. Pero el folleto se lo di yo. Rosa, ¿qué quieres decirme? Bueno, si los Stepanov aún sienten algo el uno por el otro, deberían ceder pronto. Solo necesitan un pequeño empuje. Debo decir que me impresionas. Eres como una detective. Ni siquiera yo pude conseguir el número de teléfono de la ex esposa de mi hermano. Gracias, muchas gracias, Rosa. No hay de qué, Dora. ¿Qué sucede, Olga? Eso quiero preguntar. ¿Qué sucede? Fuiste tú la que me escribiste. Fuiste tú quien me escribió. Ven a la casa de campo, Dimitri. ¿Por qué no me llamaste? ¿Y tú? Te estaba llamando y no respondías. Sí, yo también llamé a ese número. Como no respondías, pensé que tenías otro número. No entiendo nada. Mírame, vine corriendo en pijama. Pensé que te había pasado algo. Yo también vine en pantuflas. Sí, lo hice. Lo hice sin avisarle a Mila. Yo no le dije nada, Yakov. Bueno, ¿quién lo hizo? ¿Qué? ¿Quién nos escribió los mensajes? Bueno, no lo sé. Pues, ¿quién tiene nuestros números? Alguien que nos odia, de nuestro anterior trabajo. ¿Saben qué hicimos? Pasar la casa de mi suegra como nuestra. Ya sé quién lo hizo. ¿Quién? Fuiste tú. ¿Yo? Pues tiene sentido. Sí, recuerdo cómo me mirabas cuando te dije que Mila iba a tener un bebé. Me destrozaste con tu mirada. ¿Qué? Pero tú... Yo... Estoy harta. ¡Olga! ¡Olga! ¿No hay cobertura? Ningún taxista vendría aquí a la medianoche. ¿Y tú vendiste tu auto? Yo también vendí el mío. No tenía dinero para el combustible. Me compraré algo más barato. Oye, de verdad no fui yo. Me alegra que vayas a ser padre de nuevo. Entremos, está haciendo frío. Gracias por todo. Siento como si volara. Espera. ¿A dónde vas en ese estado? A casa. Román, llévala a tu habitación. No en la primera cita, no. No fue una cita, fue como un viaje de negocios. Román, duerme aquí, ¿de acuerdo? No quiero objeciones. Lo importante de todo es que piense que todo sucede únicamente por su voluntad. Román, no seas grosero con tu hermana. Rosa, querida, ¿dónde estuviste en toda mi vida? Tengo una idea genial. Te la diré mañana, cuando estés en mejor condición. Vamos. Oh, Román, ¿me prestas un pijama? Aunque solo me gustan los de rayas. Misha, espera. Perdóname, por favor. No importa. Aún no hablo con mi papá. No lo hagas. ¿Por qué? Porque tu padre no cambiará de opinión. Y yo no quiero que vayas al ejército. ¿Qué te importa eso?
Aisha tiene una novia. ¿Por qué? Bueno, está besando a una chica en nuestra puerta. Espera. Oh, oy, 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 oy. ¿Por qué tienes esa cara? ¿Quién es? No lo sé. Interesante. ¿Por qué ella se despide de él y no él de ella? Pregúntame algo más fácil. ¿Te digo la respuesta? Porque su padre es rico y esta chica besa a nuestro hijo por mi dinero. ¿Tiene sentido? No tienes que darle dinero. Deja que se diviertan un poco. Dime, ¿por qué estás tan enojado? No estoy enojado. Estoy preocupado por nuestro hijo. Bueno, ¿acaso quieres que le pida que nos presente a su novia? Sí, la verdad. Si es una chica normal, pues no tengo problema. Sí, claro. Creo que Daria tiene a alguien. ¿Por qué lo dices? Es el tercer día que no llama. A mí tampoco. ¿Crees que es amor? Ahora está sola en Moscú. Debió encontrar a alguien. Sabes, eso tenía que pasar tarde o temprano. Para mí aún es pequeña. ¿Recuerdas lo pequeña que era? Sí, claro que me acuerdo. Iba al pueblo todos los días por leche de cabra. Y te la escupía en la cara, lo recuerdo bien. Sí, tienes razón. No bebo leche desde entonces. ¿Qué estás haciendo? Me estoy calentando. Te di mi abrigo. Tengo mucho frío. Está despierta.